o sea, es una relación donde los seres humanos y los perros nos beneficiamos recíprocamente y sería equivalente al mutualismo ecológico. Luego tenemos el comensalismo. El comensalismo es cuando distintos organismos consumen en simultáneo el mismo recurso. Por ejemplo, bueno, hay un animal muerto y bajan distintos carroñeros de distintas especies y se lo comen entre ellos. Eso es el comensalismo. Entre los seres humanos, nosotros hay un comensalismo, por ejemplo, que es cultural, que son las mascotas. Las mascotas comen con nosotros, compartimos a veces nuestra comida, le damos algo de lo que estamos comiendo. Pero también hay comensalismos que son más accidentales o, digamos, de hecho, muchos de estos animales domésticos empezaron como comensales. No sé, si ustedes van bueno, las palomas nosotros no las alimentamos, pero viven o las alimentamos cada tanto, pero viven de la comida que nosotros dejamos. Son nuestros comensales. No es una relación técnica, es comensalismo puro, a diferencia del mascotismo, pero ese es otro caso de comensalismo humano-animales. ¿No? Animales que vienen y comen junto a nosotros de lo que comemos nosotros, relativamente, ¿no? No en nuestra casa, pero por ahí de lo que dejamos en la basura. El mascotismo es un caso que es comensalismo y mutualismo y cultural, ¿no? Porque tenemos mascotas y de hecho es una actividad que hasta mueve muchísimo dinero, ¿no? El mascotismo. Hay toda una industria del mascotismo hoy día. Entonces, esta cuestión que hay que remarcar, las relaciones técnicas con los animales también no dejan de ser relaciones ecológicas. O sea, son relaciones ecológicas que además tienen un componente técnico y por lo tanto cultural y social. Y con social también estoy diciendo económico y político muchas veces, o la mayoría de las veces. Y bueno, estas interacciones entre seres humanos y animales tienen efectos que se ramifican a lo largo de la totalidad social y de la totalidad ambiental. No es que quedan solo entre los seres humanos o animales, o entre los seres humanos y cualquier otro organismo con interactores animales, sino que tienen efectos intencionales y no intencionales y hasta accidentales que afectan al medio ambiente y a la sociedad. Por ejemplo, pensemos la importancia económica de la ganadería en ciertas épocas de la economía argentina. La exportación de carne y cueros fue fundamental para la economía argentina a principios del siglo pasado, fines del anterior. Y la formación de grandes fortunas ganaderas en la Pampa bonaerense antes de 1880. Bueno, eso es una relación humano-fauna que afectó a la formación de la estructura económica argentina directamente. O sea, miren cómo las interacciones entre humanos y animales afectan a la economía de golpe. Pero también hay otros efectos que pueden ser accidentales, no queridos, y hasta muy peligrosos. La zoonosis. Las zoonosis ocurren por el derrame o el contagio de un patógeno de poblaciones animales a poblaciones humanas, a veces con efectos catastróficos. Muchas de las grandes plagas de la historia humana pasaron de animales a seres humanos. Ahí tenemos otro. Y también están los impactos sobre el medio ambiente, porque, por ejemplo, ocurre muchas veces que el ser humano introduce especies nuevas en un ámbito de especies exóticas, y esas especies exóticas son tremendamente exitosas en un medio ambiente nuevo y pueden perjudicar a las especies anteriores, a las especies nativas. Entonces, digamos, no es que las interacciones humano-fauna quedan en las interacciones humano-fauna, no, se expanden y potencialmente afectan al conjunto de la sociedad y el ecosistema. Y finalmente, estas interacciones son dinámicas, es decir, no es que son constantes ni son iguales en todas partes, sino que van cambiando con el curso de la historia y de la geografía. Antes y ahora, no son ahora iguales que hace 500 años, que hace 1000, que hace 10.000. Han ido cambiando. Y un poco toda esta larga introducción nos lleva a un tema, finalmente otro punto que es importante antes de hablar de la fauna en Yocail, y van a ver por qué, que es la domesticación. La domesticación en el sentido que usamos acá. Luego, en el habla cotidiana por ahí tiene otro sentido, pero en el habla, en los estudios de los animales, incluyendo la zoología, pero también de otras disciplinas científicas que estudian las relaciones humano-fauna, la domesticación es un tipo de proceso evolutivo, es un tipo de evolución biológica. ¿Qué característica especial tiene?
que es una evolución biológica que ocurre bajo la influencia del entorno que crean los seres humanos. Los seres humanos crean entornos nuevos para los animales, entornos que tienen peligros y oportunidades para los animales, y por lo tanto que contienen fuerza y que ejercen presiones selectivas sobre la diversidad biológica de los animales. Y la domesticación es cuando algunos animales evolucionan dentro del entorno humano bajo esas presiones y oportunidades nuevas, hasta que llegado a un punto, no aplica a todos los animales que evolucionan en entorno humano, pero una parte de los animales que evolucionan en entorno humano tienen una potencial utilidad para el ser humano, y el ser humano pasa a intervenir en ese proceso de evolución y empieza a controlar la reproducción de los seres humanos, y se suma a la selección ambiental, se suma la selección artificial. Que es importante, es decir, la domesticación es un proceso evolutivo, es un tipo de evolución biológica que ocurre en entornos modificados por el ser humano y en el cual, en este proceso, eventualmente el ser humano toma el control de la reproducción y de parte de la evolución de estos animales. Y la domesticación, que lleva en general cientos o miles de años, puede derivar de relaciones previas que son más ecológicas o más técnicas. Por ejemplo, hay animales domésticos, como suelen ser como los perros, gatos, tiburones, donde el proceso de domesticación no lo empezó el ser humano, lo empezaron los animales. Son animales que vieron, digamos, imaginemos el lobo gris, ¿no? Un depredador que va a organizar manadas, que caza grandes herbívoros y demás, y con una jerarquía interna y demás, y que, como todo animal salvaje, es temeroso del ser humano o agresivo, o sea, oscila entre huir o atacarlo. Ahora, había algunos lobos más pequeños, con más tolerancia al ser humano, tenían algunas glándulas que producen hormonas como la adrenalina que afectan a la conducta, estaban menos desarrolladas, y que esos lobos, al tener menos miedo al ser humano, de golpe, cuando veían un campamento decían, uy, hay comida, y en lugar de huir, y entre acercarse y aprovechar la comida, y huir para no acercarse a los humanos, elegían la comida y se acercaban. Esos lobos terminaron estando más dóciles, terminaron estando mejor, por ese comensalismo, terminaron estando mejor alimentados que los lobos más agresivos y grandes, que seguían viviendo de la fauna silvestre, cazando cuando podían, y dejaron más descendencia. Y en algún momento a lo largo del Paleolítico, en Eurasia, los seres humanos dijeron, mira, vamos a empezar nosotros agarremos algunos cachorros de estos lobos, veamos cómo crecen, agarremos a los menos agresivos, sacrifiquemos el resto y que se reproduzcan estos. Y eventualmente eso termina dando a lo largo de miles de años, eso termina dando una nueva especie, que es una subespecie, que es el perro doméstico, que es más pequeño, es un poco más débil, es más dócil, tiene conductas más infantiles que un lobo, conserva la actitud de cachorro más tiempo, es más flexible, tiene más capacidad para aprender del ser humano, ¿no? Y se crea este mutualismo tan exitoso que es la domesticación del perro, que nos viene acompañando hace 15, 20 mil años, ¿no? Que está con nosotros. Y luego tenemos otro tipo de domesticación que inicia más bien del lado del ser humano, pero inicia del lado de la depredación humana. O sea, los seres humanos no cazamos. Cuando los cazadores recolectores del Mesolítico, del Viejo Mundo o del periodo arcaico americano, no es que cazan cualquier animal, cazan los animales que le van a dar más comida, o sea, los animales, en lo posible, los animales más grandes. Y esto deriva en una caza especializada. No cazamos cualquier cosa, cazamos los animales que más nos gustan. Y los animales que más nos gustan son en general herbívoros que van en rebaños. Esta caza especializada eventualmente deriva en que de golpe decimos, bueno, tal vez me conviene asegurarme que tengan más pasturas estos animales. O, voy a cazar a los depredadores de estos animales. Y empezamos a practicar el rebaño protegido, a tratar de controlar las migraciones de poblaciones silvestres, una relación que va siendo más simbiótica, que en algún momento también deriva en, y capturemos algunos y criémoslos. Y de estos que criamos, dejamos que se reproduzcan los menos agresivos o los menos miedosos. Y en esa transición
larga, que lleva miles de años, se va pasando de la caza especializada al pastoreo protegido de especies silvestres, a eventualmente la cría y control reproductivo, y del control reproductivo a la especie doméstica, ¿no? Características de especies domésticas en general es que la reproducción está controlada en buena medida por el ser humano. Ahora bien, la domesticación ocurrió en varios lugares del mundo durante los últimos... El perro se domesticó durante el Pleistoceno, pero durante el Holoceno, que son los últimos 11.000 años, 13.000, sí, 11.000, 13.000 años, ahora, no, 11.000 años, digamos. Durante los últimos 11.000 años ocurrieron la mayoría de las domesticaciones en el mundo. Y esto aplica tanto a Eurasia y África como a América. ¿Qué animales domésticos había en la América prehispánica? Bueno, tenemos un caso especial que es el perro que ya vino domesticado. O sea, el perro llegó domesticado con los primeros pobladores hace 15, 20 mil años. O sea, con los primeros pobladores de América llegaron los perros. Y ya vienen domesticados desde ese tiempo. Pero luego tenemos especies que se domesticaron en América. Entre las que podemos mencionar, ¿no? Entre las especies animales domesticadas en América tenemos el pato criollo, el cobayo y, muy importantes, porque vamos a ver, sobre todo para lo que vamos a hablar, para los Andes, de una importancia que es económica, pero también política y ritual, la llama y la alpaca. En los Andes centro-sur, que incluye Valle de Yocavil, sobre todo la llama, o la llama, sobre todo. Estas son las especies domésticas que tenemos en Sudamérica. Y bueno, la llama y la alpaca, como les mencioné en la primera filmina, pertenecen a la familia de los camélidos. Todos los camélidos fueron muy importantes para las sociedades andinas, tanto para las sociedades de cazadores-recolectores, desde el poblamiento andino hasta la actualidad, es decir, durante los últimos 13.000 años han sido muy importantes los camélidos, salvo quizás en la costa del Pacífico, donde de todos modos igual eran importantes. Los camélidos han sido muy importantes económicamente. Primero los silvestres, como el guanaco y la vicuña, y luego los domésticos. Y esta familia, bueno, incluye dos grandes grupos, cada uno con especies silvestres y domésticas. Por un lado tenemos el grupo del género Vicugna. El género Vicugna tiene dos especies que son la vicuña silvestre, con dos subespecies que son Vicuña mensalis y vicuña, y la alpaca, que es doméstica, que es Vicuña pacos. Y el otro gran género de camélidos sudamericanos, es el género lama, que tiene al guanaco, que es silvestre, con dos subespecies. Tenemos lama guanicoe, que es la especie, lama guanicoe caxilensis, que es el guanaco andino, y lama guanicoe, que es el guanaco que van a encontrar en Tierra del Fuego, Ushuaia, que es el guanaco meridional. Y doméstico tenemos la llama o lama glama. La llama es doméstica, es un descendiente del guanaco andino, que es un descendiente doméstico. Con esto quiero decir, la alpaca y la llama, lo que las distingue del guanaco y la vicuña es que la alpaca y la llama evolucionaron en el entorno humano de las sociedades andinas, a partir sobre todo de la caza especializada y la protección de rebaños silvestres. De esas dos actividades, esas dos fases, derivaron estas especies, que tienen características, como muchos animales domésticos, tienen características que en vida silvestre serían hasta perjudiciales, ¿no? Como por ejemplo la lana coloreada. Los patrones de color de lana, las manchas y demás, que en realidad en vida silvestre serían un problema, porque les quitan camuflaje frente a otros depredadores. Esto es muy común en los animales domésticos, por eso el lobo gris es gris blanco y se camufla en la nieve, y un Miguel está lleno de manchas que lo puedes ver a la distancia. Es muy común que los animales domésticos tengan características que en vida silvestre no serían particularmente beneficiosas, pero que sí son beneficiosas para el ser humano, por ejemplo, para sacar lana.
Entonces, recuerden, guanaco, vicuña silvestre, alpaca y llama domésticos. ¿Por qué fueron tan importantes? Bueno, los camélidos, al igual que otros grandes herbívoros, como pueden ser los bóvidos y los equinos, tienen la característica muy especial de que pueden digerir, están adaptados para digerir celulosa. Celulosa es la cadena de azúcares, es un azúcar complejo, digamos, que forma, que le da rigidez a las plantas. Lo que le da rigidez a las hojas, a la madre más, es la celulosa. La celulosa es, para la mayoría de los animales, es indigerible. No tenemos forma de procesarla. Sí, la comemos, pero no sacamos nada de la celulosa. Estos grandes herbívoros tienen adaptaciones que van desde la capacidad de recorrer grandes territorios hasta la forma en que mastican y cómo funciona su digestión, que están adaptadísimas al consumo de, por ejemplo, pasturas y a convertir toda esa celulosa que nosotros no tendríamos forma de aprovechar en su propio crecimiento. Transforman las pasturas en carne y grasa que nosotros eventualmente podemos consumir. Por eso, si ustedes miran qué animales fueron domesticados por el ser humano, sacando estos comensales que terminaron en mascotas como los perros y los gatos, la mayoría de los animales domesticados por el ser humano son animales que tienen la capacidad de convertir pasturas o, por ejemplo, u otros productos del ambiente que nosotros no podíamos comer en carne y grasa. Y ahí tenemos las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos, los camellos, los cerdos, ¿no? O sea, el cerdo no es tan especializado, es un generalista, pero también es otro animal que transforma cosas que nosotros no comeríamos en comida, en su propio cuerpo. Por eso el ser humano siempre los cazó, o siempre se inclinó a cazar estos animales y eventualmente a domesticarlos. Ahora bien, la explotación de estos animales no se limita solo a comérselos, ¿no? Que sería la explotación primaria. En general, la explotación primaria es todo lo que sacamos del animal matándolo. O sea, es no solo la carne y la grasa para comerla, sino también el cuero para hacer sandalias o para hacer abrigos como en Patagonia, el hueso que se utiliza para hacer instrumentos, herramientas, la lana cuando se la sacamos al animal muerto, es explotación primaria. Y luego tenemos la explotación secundaria, que es sobre todo con los animales silvestres, que es cuando obtenemos recursos del animal sin matarlo. Por ejemplo, esquilarlo y sacarle la nana y dejarlo vivo, que se puede hacer también con camélidos silvestres. El manejo actual de las vicuñas es esquilarlas y luego soltarlas otra vez. Pasa a ser una explotación secundaria. El abono, que se puede utilizar como fertilizante, pero también como combustible para un fogón. O usar al animal como animal de carga. O sea, que esta es otra cosa. No solo una llama no solo transforma pasturas en carne, sino transforma en energía animal que se puede usar para llevar mercaderías. ¿No? O sea, nosotros no podríamos comer el pasto, pero miren por intermediación de la llama lo que podemos hacer con las pasturas. De ahí su importancia, de ahí la importancia en general de estos herbívoros. Y esto sería explotación secundaria. O sea, contraste principal, en la explotación primaria no nos queda otra que matar al animal, o son productos que salen de la explotación animal. Secundaria, lo dejamos vivo el animal y sacamos sin perjudicarlo. Y bueno, para que vean un poco, las distribuciones de los camélidos. Pues vamos a, de vuelta, fueron muy importantes y ya van a ver lo importantes que fueran. ¿Dónde están los camélidos en la actualidad? Bueno, acá en este mapa de Sudamérica, en rojo lo que tienen es la distribución de la vicuña, la distribución histórica, lo que conocemos. Si en el pasado prehispánico era mayor, no tenemos forma de saberlo por ahora. Lo que tenemos en base a registros históricos es esto. En verde es la distribución de todas las subespecies de guanaco. Bien, el guanaco es una especie mucho más adaptable, mucho más flexible y con un rango de ambientes mucho más amplio. Las vicuñas se encuentran de 3.500 metros sobre el nivel del mar para arriba, por eso están sobre todo en el altiplano.
Las vacunas, los guanacos pueden llegar al nivel del mar, por eso los tenemos en Tierra del Fuego. Y en las especies domésticas, la alpaca es sobre todo los Andes centrales peruanos. Esto se debe a el tipo de ambiente que requiere la alpaca para la crianza, que requiere para comer sobre todo humedales de altura, los bofedales, que no son tan frecuentes hacia el sur, mientras que la llama llega hasta el centro, puede llegar hasta el noroeste argentino y centro-oeste argentino. Es mucho más flexible la llama, que también es lógico, pues es un descendiente del guanaco y hereda algo de esa flexibilidad ambiental. Así que estas serían las distribuciones hoy día de alpacas y llamas, y guanacos y vicuñas, ¿no? Y bueno, finalmente, llegando ya a la cuestión, ¿qué es la zooarqueología? Bueno, la zooarqueología es una disciplina de la arqueología. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es la zooarqueología? Bueno, la zooarqueología es una especialidad de la arqueología que recurre a métodos de las ciencias naturales, pero también de las ciencias forenses, por ejemplo, que es lo que estudia las relaciones humano-fauna en el pasado a partir de los restos de animales. Es decir, en un sitio arqueológico, sobre todo, no únicamente, porque también puedes tener restos de cuero o fibras de lana, pero en general lo que se trabaja sobre todo son restos de hueso, fragmentos de hueso o huesos completos, que son recuperados en contextos arqueológicos. Es decir, no es cualquier hueso del pasado, es un hueso que se encuentra en un estrato de un sitio donde también tenemos restos de cerámica, restos de instrumentos líticos, y por lo tanto pensamos que esos huesos están de alguna manera ahí por acción del ser humano, directa o indirecta, pero están ahí por acción del ser humano. Esto es lo que estudia la zooarqueología. Y los datos que generalmente miran, o sea, lo que nos interesa saber a los zooarqueólogos es, en último término, cómo esos restos de animales llegaron a un sitio arqueológico. Es decir, todas las cosas que pasaron desde que ese animal estaba vivo, en un rebaño silvestre o doméstico, o en un nido o en lo que sea. Todo lo que pasó desde el momento en que murió hasta que sus huesos llegaron al sitio arqueológico es lo que queremos saber los arqueólogos. Y sabiendo algo de esto, reconstruyendo algo de esta historia, saber algo más sobre el panorama más general de las interacciones humano-fauna. Para esto la zooarqueología mira distintos tipos de datos, que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Los datos biológicos, que hacen a las características de los huesos, como por ejemplo a qué especie pertenecen, qué parte del esqueleto pertenecen, si es un fragmento de fémur, si es un fragmento de húmero, si es un fragmento de vértebra cervical. Datos de desarrollo, por ejemplo, estimar aproximadamente a qué edad murió el animal, para lo cual se toman distintos indicadores. Es muy difícil, pero a veces se puede determinar el sexo del animal, si era macho o hembra. Es muy difícil, pero a veces se puede. Y también, por ejemplo, si los animales tuvieron en el curso de sus vidas alguna patología, que muchas veces tienen información social esas patologías. Y ahora les voy a contar luego por qué. El otro tipo de datos que toma el zooarqueólogo en el laboratorio son los tafonómicos. ¿Qué son los datos tafonómicos? La tafonomía es la ciencia que estudia las modificaciones de las carcasas de los animales entre que mueren y pasan al suelo y en el suelo. O sea, ¿qué pasa desde que el animal muere hasta que están sus huesos enterrados y una vez que están en el subsuelo? Eso es lo que estudia la tafonomía, que es parte de la zooarqueología en este caso. Y eso se refiere a modificaciones que pueden ser de origen natural, por ejemplo, marcas de un roedor que fue y se comió un cacho del hueso, o que estuvo gastando sus dientes contra el hueso, o también de origen humano, por ejemplo, cuando rompemos un hueso para sacarle la médula. Bueno, esa es la parte tafonómica. Por eso decía, en algunos aspectos es también un poco como una ciencia forense, ¿no? Queremos saber qué pasó entre que ese animal se murió y llegó al sitio, tanto las causas naturales como las causas humanas de esas modificaciones. Y bueno, la zooarqueología, perdón, la zooarqueología tiene un desarrollo
bastante considerable en los Andes centro-sur y en el noreste argentino. En Argentina, las primeras descripciones detalladas de fauna de sitios arqueológicos son de fines de la década del 60, del Valle Calchaquí Norte, de un sitio que es Campo Colorado. Luego en los 90 también para la zona de Cachi, en Salta, hay un informe sobre la fauna del sitio de Las Pailas. Y en los valles calchaquíes hay un enorme desarrollo, o un desarrollo muy considerable de la arqueología desde el año 2000, que inicia sobre todo con los trabajos de Jerónimo Pratolongo y Andrés Iceta, y a los cuales me sumo yo a mediados de los 2000. Todos estos sitios que figuran ahí, ¿no? La fauna de esos sitios las analizamos mayormente, no solo nosotros, pero mayormente nosotros tres en distintos momentos y como parte de distintos equipos. Ahora bien, la mayoría de los datos corresponden, salvo por el alero Abra del Toro, que serían los primeros datos precerámicos de fauna, los valles calchaquíes sur. La mayoría de los datos de Yocabil, Faldas de la Conquija y el Valle del Cajón corresponden a sitios agroalfareros desde el periodo formativo hasta el periodo inca, que eso está indicado por los colores de los sitios, ¿no? Si miran los colores y la escala que hay abajo, van a ver que los sitios color verde son sitios del periodo formativo, de las primeras aldeas. Los de color más naranja son naranja, amarillos son tardío inca, es decir, desarrollos regionales del periodo inca. Azul es alero del Toro, que es precerámico. Y esto sería más o menos la fauna que hay estudiada, ¿no? Ahora bien, y bueno, las faunas que estudió concretamente el proyecto arqueológico Yocabil son, bueno, hay que sumar al alero del Toro, ¿no? Son las que aparecen sobre todo dentro de este círculo amarillo. Esta fauna viene de distintos tipos de contextos arqueológicos, como por ejemplo pisos de ocupación, montículos y basurales. Basurales son acumulaciones de, sobre todo, restos de huesos y otros desechos fuera de las residencias, ¿no? Es donde el lugar final de la basura. Las basurales son muy importantes y dan mucha información. Al día de hoy hay gente que estudia la basura de nuestras propias sociedades, la basura que hoy producimos, porque da muchísima información sobre las sociedades. Los basurales son, y luego tenemos algo que llamamos dispersiones superficiales, que son restos de huesos que están, digamos, enterrados, pero cerca y fuera de los recintos, fuera de las residencias, pero cerca. Entonces, también, y estos también son de interés, porque pensamos también que los produjo el ser humano en el pasado. Y vamos a usar un sitio que ya lo vieron para dar un ejemplo de que estudia la arqueología, que es el sitio Soria II, del periodo formativo, ¿no? Un sitio del que presumimos tenía función doméstica. Y lo que ven ahí son... Perdón, tengo que tomar un poco de agua porque ya se me está secando la garganta. Lo que ven acá son, estos gráficos lo que resumen son los datos de la fauna del recinto 1 de Soria II. ¿Qué quiere decir con estos datos? Bueno, vamos a ir uno por uno para ir viendo y qué podemos pensar a partir de estos datos. Esto que estoy marcando acá es la composición taxonómica. Taxonomía, no confundan con taxonomía, no confundan. La taxonomía es la clasificación de los seres vivos, ¿no? La cuestión de género, familia, especie, subespecie, eso es la taxonomía. ¿Y qué muestra taxonómicamente Soria II? Bueno, la mayoría de los restos de los huesos identificados son decamélidos, es decir, pueden ser llama, vicuña o guanaco, ¿no? Tenemos de taruca, que es el huemul andino, tenemos un solo resto que es un asta, un fragmento de asta. Chinchillide es la familia de la vizcacha de Chinchillón y hay 14 huesitos. De cuy silvestre hay uno. De peludo hay 2. O sea, digamos, es bastante evidente que lo que comían sobre todo eran camélidos.
¿no? Lo que sacrificaban sobre todo era camélidos. Luego, identificar ya camélidos a nivel de especies es mucho más difícil, requiere técnicas más avanzadas, técnicas estadísticas aplicadas sobre los huesos, y no todos los huesos sirven, o sea, solo son diagnósticos unos pocos. Acá en total 15, miren de 442, solo 15 se pudieron identificar, que asignamos a 4 grupos. Llama, hay 7 fragmentos de hueso, guanaco, 3, vicuña 2, y acá hay un grupo que no sabemos si es guanaco o llama, pero que está ahí entre ambos dos, que son 3 huesos. Son huesos que por tamaño podrían pertenecer a cualquiera de las dos especies. ¿Qué dice esto? Bueno, en Soria 2 hay ganadería. O sea, luego van a tener una femina resuelve todo, pero importante, están practicando ganadería y caza. O sea, tener ganado doméstico no impide que casen. De hecho, hay muy buenas razones para seguir cazando, porque, por ejemplo, ir y cazar un guanaco es una llama que no tenés que sacrificar y que podés guardar para otro año, o para reproductor, o para sacarle lana. Y más interesante aún, ustedes vieron, la vicuña al día de hoy, quizás en el pasado tenía una distribución más amplia, pero al día de hoy está restringida sobre todo a la puna. Pero en Soria 2 que están andando igual hay huesos de vicuña. ¿Cómo llegaron? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo llegaron? Hubo una parte de la población de Andalhuala hace 2000 años que iba periódicamente a la puna a cazar, o alguna otra sierra donde hubiera alguna población mínima de vicuñas, iba a cazar y se traía parte de las vicuñas hasta ahí, o comerciaban directa o indirectamente con caravaneros, o eran ellos mismos caravaneros, y obtenían pieles de vicuña que por ahí tenían pegado algún hueso, alguna falange de las patas. Bueno, esas son preguntas. No, ¿cuál es la respuesta? No, en la ciencia no hay respuestas definitivas, hay posibilidades. Ya les digo, posibilidades. Vicuña llega por intercambio, la cazaban, si la cazaban, se iban a la puna a cazarla, o la vicuña en el pasado tenía una distribución más amplia que la que tiene hoy día y estaba más cerca. Son todas posibilidades abiertas. Luego, esto que tenemos acá es, ya hablando solo de los camélidos, sin poder distinguir guanacos, por ejemplo, qué tan representadas están las distintas partes del cuerpo. Lo que vemos es que, por ejemplo, salvo las vértebras del cuello, que son bastante abundantes, lo más abundante en general son huesos de las patas. ¿No? Acá ven estas siglas de acá abajo representan huesos. SSP, por ejemplo, en la escápula, humes húmero, rules radioulna, etc. Lo que vemos es que, en general, sacando las vértebras cervicales, que son bastante abundantes, lo que predomina son los huesos de las patas. Mientras que el resto de los huesos del tronco y la cabeza son bastante menos abundantes. ¿Por qué es esto? Es difícil a veces de saber. Hay gente que usa estas diferencias en proporciones de huesos para ver si, por ejemplo, estaban llevando a los sitios los huesos con más carne, o si estaban preparando charqui. Pero es difícil, porque a veces también hay problemas que tienen que ver con qué tan identificables son. Por ejemplo, las costillas es muy difícil a veces decir que son de camelida. A veces con las costillas veo un fragmento de costilla y no puedo decir si es de camelida o no. Entonces también hay cuestiones acá que tienen que ver a qué tan bien se pueden identificar los distintos huesos para asignarlos a una parte del cuerpo. Pero bueno, esto sería lo que se llama un perfil anatómico. Y otra cosa que tenemos son los perfiles de edad, o perfiles de supervivencia en realidad. Es lo que representa cada uno de esto es una edad de desarrollos animales. Los que están en rojos es cuántos sobrevivirían proporcionalmente a esa edad, y lo que está amarillo es cuántos morirían, cuántos serían sacrificados. Esto está construido sobre la fusión de las articulaciones de los huesos largos, que es un indicador de crecimiento en mamíferos. Lo más preciso que existe para dar la edad de un animal muerto son los dientes de mandíbulas y maxilares, pero se necesitan mandíbulas o maxilares completos con todos los dientes para saber la edad. Uno tiene una mandíbula y puede saber más o menos con una diferencia de 1 o 2 años que si el animal tenía 12, 13, 5 años. Con la fusión de los huesos largos, con la fusión de las articulaciones, lo que realmente uno puede ver son los primeros años de desarrollo nada más. ¿Qué nos dice este gráfico? Que
de los animales en el primer año de vida sobrevivía menos del 40% al primer año de vida. Más del 60% moría por causas naturales o por sacrificio, porque lo sacrificaban para comerlo o lo que sea. La supervivencia aumenta entre los 1 y 2 años, pero vuelve a bajar al tercer año. En el tercer año mueren más del 65% de los animales. Esto puede, nuevamente, como con otras cosas, no hay una sola explicación posible. En ciencia no se trabaja con una sola explicación posible, siempre se trabaja con varias. Y uno trata de ir descartando las que son menos probables. ¿Por qué puede haber tantos animales muertos en los primeros años de vida? Tenemos explicaciones naturales. Por ejemplo, en el primer año, ataques de otros depredadores, ataques de depredadores o enfermedades, en el caso de los animales domésticos, enfermedades de corral como la enterotoxemia, ¿no? De hecho, el primer año de vida de los camélidos a veces es bastante vulnerable el animal en el primer año. Esas pueden ser causas naturales. Causas económicas, sociales, bueno, puede ser que la gente estuviera priorizando carne de animales relativamente jóvenes y más gustosa, más palatable, en lugar de conservar los animales vivos para sacarle lana. Esas son explicaciones posibles. De todos modos, es difícil de interpretar esto nuevamente porque acá hay tanto animales cazados como animales criados, hay tanto animales silvestres como domésticos, que pueden tener distintas formas de manejo y distintos perfiles de edad propios. Lo que pasa es que como no podemos distinguir, está todo promediado, todo mezclado, y eso cuesta interpretarlo un poco. Pero bueno, esto es lo que vemos, ¿no? Esta cuestión de cuántos animales sobreviven a cada uno de los primeros 3 años de vida. Y luego, por ejemplo, como datos tafonómicos, la fragmentación. La mayoría de todos los huesos de camélido, el 70% de los huesos están rotos. ¿No? O sea, los huesos no están enteros. El fémur no está entero, el húmero no está entero, está roto en el sitio arqueológico. El 70%. Y la mayoría de los huesos fragmentados miden menos de 9 centímetros. Si un fémur entero puede medir 30 centímetros, imagínense que los fragmentos que estamos encontrando en el sitio miden la tercera parte de eso. Y también encontramos marcas de procesamiento, es decir, marcas de desarticulación, esto es, marcas de corte que se hacen cuando se cortan los ligamentos y músculos para separar dos huesos entre sí, ¿no? Tenemos la parte de arriba y la parte de abajo de la pata trasera y queremos separarla a la altura de la rodilla y bueno, tenemos que cortar ahí, entre otras cosas, los tendones de los huesos músculos del músculo, como el semitendinoso, el semimembranoso, bueno, hay que cortarlos para poder separar. Bueno, eso deja unas marcas de corte accidentales en los huesos, hechas con las herramientas de piedra, que se pueden identificar y que son marcas de desarticulación. También marcas de descarnado, que son las marcas que se hacen cuando uno quiere sacar la carne del hueso para consumirla. Y también hay marcas de fractura post-mortem, que eso se puede identificar bien, ¿no? Marcas de fracturas, los huesos fueron rotos después que el animal estaba muerto. No es una fractura accidental del muerto y del animal que luego se curó, sino fracturas que se hicieron natural o artificialmente, pero con el animal ya muerto. Esas son las cosas que identificamos. ¿Y qué podría decirnos esto? Bueno, repetimos, los camélidos son la principal fuente de alimento animal. Cazaban y también había ganadería, ¿no? Cazaban camélidos silvestres y criaban camélidos domésticos. Vicuña indica acceso de recursos a la puna. Si indirecto o directo no lo sabemos, pero es probable que tuvieran acceso a recursos de la puna y no es el único indicador. La mortandad de los animales se concentra en el primer y tercer año de vida. Esto, como les dije, puede tener varias interpretaciones. Y la fragmentación puede resultar de procesos naturales como humanos. Procesos naturales que fracturan los huesos. Acá pongo el ejemplo de la meteorización, que es cuando el hueso está a la intemperie, las diferencias de temperatura y humedad entre día y noche y entre las estaciones hacen que la parte orgánica del hueso se vaya degradando y que además el hueso se vaya hinchando, deshinchando y todo ese proceso se va fragmentando, se va blanqueando, se va rompiendo, se va escamando hasta que el hueso se deshace en astillas. Eso es la meteorización. La meteorización para cuando el hueso queda bajo tierra porque la sedimentación lo cubrió. No porque lo cubrieron otros huesos. O sea, cuando el hueso deja de estar expuesto
a la atmósfera, la meteorización disminuye y se detiene. Causas naturales, los huesos los puedo fragmentar, por ejemplo, para sacar la médula del interior de los huesos largos y comerla. O, por ejemplo, para que una pieza de carne con hueso entre en la olla. O también lo puedo fracturar para guardar las articulaciones, los extremos articulares que contienen grasa, y que grasa que puedo sacar hirviendo y haciendo un caldo, ¿no? Agarro los extremos, por ejemplo, del húmero y del fémur, los guardo, cuando tengo suficiente los quiebro, los tiro en una olla y los cocino. Y saco grasa. Eso no es tan común por el clima, pero es una de las posibles causas. No, digamos, no podemos tener algo orgánico demasiado tiempo, pero bueno, es otra posibilidad, ¿no? O mato a los animales y hiervo y saco grasa de huesos. Son cosas que se conocen en otras regiones del mundo y que uno por comparación puede pensar que son las causas de la fragmentación. Y cuando miramos en conjunto, yo ahora mirando no un sitio como Soria, sino mirando todos los sitios de Yocabil, sumando todos los datos numéricos y contándolos, ¿no? Sobre todo los de diversidad de taxones, o sea, de familias, géneros, especies. Bueno. El precerámico igual piensa que está representado por un solo sitio, o sea, en realidad está el dato, pero la realidad es que tendríamos que tener más datos para que sea una comparación adecuada, pero bueno. Tenemos, los colores representan los distintos periodos, desde el arcaico hasta el periodo inca, y los distintos animales. Lo que vemos, primero que nada, es claramente los camélidos silvestres o domésticos, durante el precerámico, silvestres, ¿no? Seguramente, pero los camélidos en todo momento son predominantes, es decir, en cualquier periodo, cuando tomamos el periodo en conjunto de todos los sitios, el 80 a 92% de los huesos son de camélido. Era el recurso prehispánico más importante, sea como recurso de caza para los camélidos silvestres o como ganado en el caso de los animales domésticos como la llama. Otros animales como los chinchílidos serían consumidos ocasionalmente, no llegan en ningún momento a ser más del 5%. O sea, sí, seguramente cada tanto algunos se lo comían, pero no eran muy importantes. Y lo mismo el peludo, no eran animales que fueran importantes para el consumo humano. Sí, ocasionalmente sí, pero ocasionalmente. Lo importante, y esto, recuérdenlo, y esto aplica en realidad a gran parte de los Andes, económicamente lo importante son los camélidos. Y luego, en cuanto a la relación entre especies de camélidos, acá los colores representan a las especies, vicuña, guanaco, lo que es llama o guanaco, pero no podemos saber bien cuál, y llama. Bueno, precerámico, en principio sería solo guanaco y algo que puede ser llama guanaco, lo cual nos lleva a la pregunta. Estamos viendo, el proceso de domesticación generalmente se piensa mucho en el altiplano para la domesticación de los camélidos, o porque es lo que está más estudiado en realidad, pero bueno, estaba participando en el proceso de domesticación de la llama, es decir, de esta larga transición desde el guanaco silvestre a la llama, estaba participando Yocabil, y bueno, tal vez, porque hay unos huesos que no podemos estar seguros, pero tienen un tamaño que podría ser tanto llama como guanaco en el precerámico. Entonces, puede ser que Yocabil estuviera participando en el proceso de domesticación. Seguro, hacen falta más datos. Ya el formativo, vicuña, como en Soria 2. Acá, bueno, igual hay que pensar que, bueno, lo que les dije, cómo llegaba la vicuña a los sitios de Yocabil, era por adquisición directa, por partidas de cazadores que iban a sitios de altura en el altiplano o en otros cerros donde pudiera haber vicuña en esos tiempos, o los obtenían por intercambio, bueno, no sabemos y por ahora no lo sabemos.
Hay guanaco, el guanaco se sigue cazando y la llama, ¿no? Es ya importante. La ganadería en el formativo que ocupó un lugar importantísimo. En los periodos siguientes, lo que es identificado como guanaco seguro se hace muy infrecuente. Tenemos todavía esto que es llama guanaco, acá, tierra, este color tierra, llama guanaco, es importante. Ahora, si es llama o guanaco, y por lo tanto, si es silvestre doméstico, o si es amba, que es lo más probable, es difícil de saber. Pero bueno, nos da la pauta igual de que tanto la caza como la ganadería siguen siendo muy importantes. Y durante el periodo Inca, lo mismo, o sea, la llama es importantísima, hay guanaco también, y este intermedio entre ambos que es, no se puede saber qué es, ¿no? Puede ser una mezcla de llamas y guanacos, ¿no? Es importante, y curiosamente va subiendo el aumento de vicuña, lo cual uno, yo me pregunto, ¿no? Viéndolo ahora, ¿no? A medida que vemos que aumenta la representación de vicuña en la su arqueología de Yocabil, bueno, podría ser el intercambio de la respuesta y que hubiera una mayor circulación de bienes entre Valles y Puna, tal vez. Eh, no lo sé. Pero bueno, viéndolo ahora, pienso en eso. Pero bueno, en definitiva, y lo que se tiene que ver con la idea es, de todo esto, lo más seguro de lo que podemos decir son dos cosas. Sobre todo, es una, de vuelta, los camélidos son la familia de animales más importante para las economías precolombinas de Yocaví y de los Andes centro-sur en general. Y de los Andes en general. Son la familia más importante, sin discusión posible. O sea, sobre todo desde el Holoceno medio, realmente son dominantes entre las especies, entre los recursos animales, los dominantes son los camélidos. Eso es lo más importante que tienen que recordar. Y lo segundo más importante es que durante la etapa agroalfarera, cuando ya hay ganadería y camélidos domésticos, igual la caza sigue siendo importante. ¿Por qué la caza es importante? Hay muchas razones posibles. ¿Hay razones económicas? Sí. ¿Por qué? Porque la caza es una forma de evitar el sacrificio de animales domésticos. Es una forma de no sacrificar a las llamas. Entonces, yo quiero conservar la llama porque la quiero para lana o porque tengo pocas cabezas de ganado y quiero conservar mis pocas cabezas de ganado, bueno, compenso comiendo más carne silvestre y yendo a cazar guanacos. Esa es una explicación posible. Otra explicación posible es, bueno, la caza es una fuente de prestigio en muchas sociedades. Otra razón, también en el caso de animales como la vicuña, puede ser una forma de mostrar el acceso a bienes exóticos o a regiones. Y con exóticos acá quiero decir que son de otras regiones, que no son locales. No estoy diciendo otra cosa, ¿no? Exótico es algo que no es del lugar. Bueno, esto es una forma también de esto. Otra razón, por ejemplo, bueno, ya otra razón muy distinta. Durante el periodo Inca, en realidad hay que ver cuándo era así, pero de acuerdo a las fuentes, el Inca reclamaba control sobre todo el ganado silvestre, en especial sobre las vicuñas. Solo se podían cazar con autorización del Estado. ¿Qué tanto esto era así en realidad? No sé, pero bueno, digamos que se supone que el Inca tenía un control político sobre la fauna silvestre incluso. Y las vicuñas eran muy importantes porque la lana fina de las vicuñas se usaba para hacer unos tejidos cumbi, que muchas veces se usaban como bien de prestigio. Era una forma de, por ejemplo, el Inca a sus vasallos, a los jefes regionales, a los administradores, a los funcionarios del imperio y demás, les podía ceder como muestra de generosidad y también de demostración de esa relación política, les podía otorgar estos tejidos cumbi, que eran tejidos finos, hechos muchas veces con lana de vicuña, que eran importantes, digamos, y que eran un símbolo de poder, no solo de prestigio, sino un símbolo de poder. O sea,
Digamos, la caza puede tener razones que no necesariamente tengan que ver con la comida, puede tener razones políticas la cacería. Y bueno, esto es un poco, para terminar, las relaciones humano-fauna no se estudian solo desde la arqueología o solo desde los huesos, y de lo que vimos recién, sino también de otros indicadores. Y estos son unos pocos ejemplos. Osteopatías. Osteopatías son enfermedades del hueso, desarrollos del hueso, como por ejemplo un sobrehueso, la exostosis, que se pueden producir por esfuerzo mecánico. ¿Qué quiero decir? Los huesos soportan el cuerpo, el peso del cuerpo, los huesos soportan el peso del cuerpo, son el punto de agarre y de ejercicio mecánico de los músculos, y cuando un hueso está sometido a un estrés adicional por un esfuerzo físico particular, se puede producir exostosis, que son formaciones óseas como resultado de ese esfuerzo. Y por ejemplo, en Yocaville, Cortés y Zeta hicieron estudios sobre falanges que muestran exostosis y que parecen indicar que esos animales cargaban peso, que no eran cualquier llama, sino que eran llamas cargueras, llamas usadas para traficar bienes a lo largo de, probablemente, de los valles calchaquíes y también de las sierras y la puna. Otra cosa que podemos estudiar son los artefactos de huesos. Son herramientas hechas con los huesos, como por ejemplo las huichuñas, que son huesos largos, utilizados, en este caso un metatarso, por ejemplo, trabajados para utilizarlos para separar los hilos de lana cuando se está tejiendo. Esto es otra cosa que nos habla de las relaciones entre humanos y animales. Y luego hay todo el resto de los artefactos en realidad. Las ollas, tanto la forma de las ollas como los restos orgánicos de las ollas nos pueden dar una idea que se estaba cocinando y se estaban cocinando, por ejemplo, un guiso de llama. Las armas de caza, ¿no? Las puntas de proyectil, se usarán con estólicos, se usarán con arco y flecha, bueno, eso nos habla de la caza. O los ganchos de atalaje, que son para atar las correas que sostienen las cargas de los animales. Esto también nos habla de las interacciones humano-fauna. No es arqueología, pero nos habla de ello. Y hay otras evidencias, pero estas son solo algunas de las líneas de evidencia que nos hablan de este mundo de interacciones culturales y ecológicas. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Te parece que, bueno, hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a Carlos? ¿Alguna inquietud? Hola. Sí, te escuchamos. Yo le quería preguntar, pero bueno, porque me llama la atención, pero obviamente que no he visto, digamos, en la cerámica, en los restos en las urnas funerarias, nada de eso, obviamente, porque no coincide con el tiempo, pero me llama la atención, por ejemplo, las huellitas que se han encontrado en los cerros Siete Colores, y que son muy antiguas y que aparentemente son de unos ancestros del caballo, por lo que entiendo. Quería saber sobre eso, no sé si se me puede contestar, ¿no? Lo mismo que leí que en Andaluala se encontró parte de un Argentavis magnificent. Y entonces eso me llama la atención, si también la zooarqueología puede dar información o estudia digamos, ese tipo de animales que son más bien anteriores, ¿no? La megafauna, bueno, por lo que vi en el valle hay mucho, por ejemplo, gliptodontes se han encontrado también. Bueno, es una curiosidad personal, ¿no? No tiene nada que ver con el tema de lo que hablamos hoy en realidad, pero solamente si me puede contestar, si no, no hay problema. No, sí, sí, a ver, la ciencia que estudia la ciencia que estudia los restos fósiles, sobre todo, es la paleontología. Paleontología, sí. La paleontología, pero
para animales extintos muy recientes, si se encuentran en sitios humanos, en sitios arqueológicos, entra en juego la arqueología. No quizás en el NOAA, pero digamos, el ser humano llega a América a fines del Pleistoceno, hace 10.000 o 20.000 años. En ese momento había muchos animales, como justamente los gliptodontes, los megaterios, el caballo americano que se extinguió por ahí, el caballo actual es caballo de origen euroasiático, vino con los conquistadores, pero había caballo en América hace 10.000 años y se extinguió más o menos por esa fecha. Esos restos que ya coinciden con presencia humana, si se encuentran en un sitio natural, los estudia un paleontólogo. Si se encuentran en un sitio arqueológico como un campamento de cazadores recolectores de los primeros pobladores americanos, por ahí los estudia un zooarqueólogo. Es como un lugar donde hay una frontera gris, ahí es como que las dos disciplinas colaboran, porque realmente puede ocurrir que sean necesarios los dos. El paleontólogo porque va a tener más ideas sobre estos animales extintos y el zooarqueólogo porque, no sé, de golpe va a poder identificar las marcas de corte si, por ejemplo, a ese caballo americano lo cazó un ser humano. Es eso. Así que sí, puede llegar a ser que lo estudiemos nosotros. Lo estudian sobre todo paleontólogos, pero a veces, en ciertos casos especiales, los podemos llegar a estudiar nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá tenemos algunos comentarios de Lorena. Excelente, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Rosana Condorí, excelente exposición. Alejandra del Valle, excelente disertación. Muchas gracias por la información brindada. Dolly, excelente, todo muy claro. Así que bueno, felicitaciones. Faustina también, muy interesante. Si te parece, Carlos, podemos compartir en el chat el formulario para controlar la asistencia. Sí, me parece bien. ¿Vos lo tenés? Si no, lo puedo compartir. Pará, sí, pará que voy a... No, si no, yo lo tengo. Lo comparto. Pues no tengo esa pestaña abierta y... Ahí lo compartí. Hace mucho que no soy Meet, no me acordaba dónde estaba para ver el chat. Recién ahora lo estoy viendo. Porque... Bien, ahí lo tienen. Sí, ahí lo tienen en el chat. El link para completar el formulario. Después, bueno, vemos las respuestas. Damos unos minutos. ¿Pudieron abrirlo?